Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Ay, ay, ay. Muy buenos días. Las cosas que hay que oír, ¿no? Las cosas que tengo que oír. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Pero qué es el poeta que uno lleva adentro? ¿O el demagogo? No, pero ¿qué es? ¿O el poeta demagogo? Yo estuve en el sur de Chile este fin de semana y lluvia, mucha lluvia. Pero le digo a Nico y se espante, vengo agradecido de mi país, la geografía de mi país. Claro, la poesía, el poeta demagogo. Oye, poeta demagogo. ¿Tú estuviste en la costa también? En la costa, muy tranquilo. Salí como yo soy porfiado, salí el sábado a las 12 del día. Le chuntaste, llamaste al ministerio para ver cuál era la hora pica. Claro. Oye, pero hice una cosa, estuve en tus tierras, porque le hice caso a Waze. Ya. Oye, y Waze me mandó por un camino que yo creo que debe ser como 50 o 60 kilómetros más largo. ¿Por Panquehue, San Felipe? Sí, pero por la autopista nueva. Ya, perfecto. La que va, porque en el fondo, yo le hice caso, dije esta vez, yo siempre peleo con Waze y hago que yo creo y me equivoco. Y Waze casi siempre tiene razón. No, el tema, no, me mandó por la autopista Los Libertadores. O sea, hacia los Andes, San Felipe. Entonces cuando dije, bueno, aquí tendré que doblar en Santa Teresa. No doble por ahí. Siga derecho. Calle larga. Siga derecho. No, tampoco, siga derecho. Llegué hasta la aduana, hasta el puerto terrestre. Y ahí la carretera. Y en el puerto terrestre, la carretera, en el fondo continúa naturalmente y desemboca en esta autopista que va por el otro lado del río Aconcagua. Pero va básicamente por el río Aconcagua. Claro, y pasa por detrás de los Andes, de San Felipe, de Panquehue, de todo eso, y va básicamente por el río Aconcagua, efectivamente, pero por la otra orilla el río Aconcagua. La gran carretera. Y una carretera fantástica, que está inaugurada hace muy poco, entiendo. Y con eso llegué hasta Yayay, y Yayay para allá el taco era. Se movía. Así que le hice caso a Waze y tuve un viaje muy, muy agradable. Ya llega Yayay, me está golpeando. Llega Yayay. Es que estuvo parada por años. Claro, es que eso es lo que yo me acordaba. Por unas expropiaciones. No sé si humedales o algunas cosas naturales que había en la zona de Panquehue, justamente. Yo entiendo que el trazado no estaba claro. Yo entiendo que ahí lo arreglaron por la vía de que en ese tramo es de 2 vías nomás, no es de 4, es de 2. Entonces, pero la autopista funciona fantástico. La autopista funciona fantástico y llega ahí justo 50 metros antes del peaje Yayay. Sale un poco más caro, sí, porque tiene que pagar peaje en Chacabuco y tiene que pagar peaje en la autopista. Ese fue pensado mucho para el tránsito, naturalmente, Argentina a los puertos, a Valparaíso. Sí. Y debe andar bien, ¿eh? Sí, debe andar. Ahora los argentinos pasaban a comprar plasma a los Andes, así que no tenían para ir a Valparaíso. Exactamente. Ahora no sé. Se acabó eso. Ahora se acabó. Entonces, ahora se acabó. Dicen que no por mucho tiempo en todo caso, pero. Gran fin de semana en todo caso para mucha gente por lo largo, por lo semi-vacaciones que fue. Así que se le agradece el calendario. 5 días libres son vacaciones. Aquí y en la quebrada aquí, digamos. Y ni decirte la cantidad de gente que yo creo que se tomó bastantes más, digamos. Tal cual. Así que si hay alguien escuchando por ahí, bienvenidos. Sí, me acaba de escribir un amigo para decirme que ánimo, que él es el que nos está escuchando. Muy bien. Se declara, él es el que nos escucha. Así es. Oye, una aclaración por si acaso, porque probablemente más de alguno de ustedes leyó la información respecto de Consuelo Saavedra y de la Consuelo, nuestra compañera, y su intención de quedarse por un tiempo largo en Londres. Ella está en Londres en este minuto, pero ella vuelve. Va a estar toda la próxima semana en Londres y ella vuelve, entiendo que por lo menos hasta fin de año, a estar con nosotros. Así que si alguien piensa que ya se hizo definitivo, que esto, la confirmación, no. Los anuncios se anticiparon, pero ella se queda con nosotros hasta diciembre. Así que va a tener que soportarnos a nosotros dos hasta diciembre. Tal cual. Y nuestros desórdenes. 8 de la mañana con 7 minutos.
¿Te escandalizaron las no transmisiones la no transmisión del Te Deum por nadie y la transmisión limitada de la parada militar, más allá de que tú formas parte de una de las instituciones que estuvo involucrada en el tema, digamos, pero no en la línea de decisiones, así que es lo mismo. No, claro. Es un soldado, por lo tanto, no, porque se venía hablando durante la semana que iba a pasar eso. Y es interesante cómo el cambio en la industria de la televisión de alguna manera presiona de tal forma que las cosas empiezan a racionalizarse. Es decir, a ver cuánto cuesta, por qué se hace, por qué lo comparto, quién paga. Nunca se había escuchado esto. Es como antiguamente uno hubiera dicho, ¿qué es eso estar hablando de plata? Bueno, la industria de la televisión sí tiene que hacerse esa pregunta ahora. ¿Te fijas, no? Sí que tiene que hacerse. Hay muchas cosas que uno se pregunta, miren, esto no se trata de plata. Bueno, ¿qué sí se trata de plata? Sí, también. Sí, yo creo. Bueno, hay una columna de Juan Ignacio Brito hoy día en el Diario Tercera que recomiendo, en que se hace cargo de un tema que yo solo lo expongo, no lo estoy planteando como si estuviera de acuerdo necesariamente con él, aunque tengo algunas pistas para ese lado, y que es que en el caso de Televisión Nacional específicamente, se acuerda, es televisión pública cuando se trata de verle plata al fisco y deja de ser televisión pública y tiene que autofinanciarse y todo lo demás cuando se trata de cumplir un rol público que históricamente se venía cumpliendo por muchos años. Es el planteamiento que hace Brito y creo que es razonable discutirlo, digamos. Hasta qué punto se le aplican las generales de la ley a Televisión Nacional respecto a los demás canales. Y ahí empezáis con sutileza, porque también alguien podría decir, mira qué curioso que Canal 13 no transmita la parada militar, si el dueño, Canal 13 tiene un dueño, se llama Andrónico Luksic, es reservista del ejército, digamos. Entonces, claro, empiezan a producirse uno empieza a dar una serie de vueltas, pero claramente yo creo que no es una decisión neutra, como es neutra tampoco la decisión de Chilevisión, por ejemplo, de transmitir la parada militar. Entiendo que pagando el fee que cobraba Televisión Nacional, que me parece razonable que lo cobre, no tengo ningún, porque además tampoco es casi un fee simbólico, tengo la sensación, no hace la diferencia en uno o en otro sentido. Pero más que lo de la parada militar, a mí lo que me llama poderosamente la atención es lo del Te Deum. Porque el Te Deum entiendo que es uno de los actos oficiales. Yo creo que aquí yo creo que se abrió una temporada, Matías, bien compleja. Yo que por muchos años trabajé en la industria de televisión y me tocó ser ejecutivo, directivo en la industria de televisión, y la industria de televisión se quejaba mucho de cómo se le cargaba la mata. ¿Cómo se le cargaba la mata con la franja política? Exactamente. O sea, es el único medio que tiene franja gratuita para los candidatos. Y que yo tengo la impresión que esto que esto debería reactivar esa discusión. Yo no soy partidario de que exista la franja gratuita, entre paréntesis. O sea, en ese sentido creo que los canales tienen algo razón. Pero también el que cuando se produjo la situación del cólera, cuando se producen situaciones como esa, la televisión transmite gratuitamente una carga publicitaria millonarísima. Y hasta ahora lo había hecho siempre sin chistar y entendiendo que era parte de su rol social. Yo creo que se abrió una discusión a partir de la posición que asumen los canales de televisión respecto del Te Deum, y por sobre todo el Te Deum y parcialmente respecto a la parada militar, en términos que ya no están dispuestos a cumplir ese rol. Y en ese sentido, tal vez sería interesante mirar. Aquí también hay que entender una cosa: las concesiones de televisión, que en alguna época eran indefinidas, ya no lo son. Tienen una serie de limitaciones que antes no tenían. Es decir, también el marco regulatorio ha ido cambiando de una u otra forma. Pero creo que este 18 de septiembre, estas celebraciones de las fiestas patrias del año 2018 van a generar un cambio. Y ya no nos va a escandalizar, o no debería escandalizarnos, cuando un canal diga que no va a transmitir una campaña de salud pública, el caso más típico es la campaña del SIDA, ¿te acuerdas? Que era muy polémica, y que eran gratuitas, y que en general los canales, salvo uno, lo daban. En fin. Pero por otras razones. Por otras razones. Económicas, que aquí manda mucho lo económico. Claro, en este caso. es que es el punto. Si es que lo que pasa es que hacía la diferencia
La parada militar es un buen producto, la gente lo ve. Así que el canal que no sé cómo han ido los ratings, pero el canal el canal que lo dio debe haber leído bien en comparación a la película Los 33, por ejemplo. Pero el punto es que yo creo que uno de los nuevos cambios de tiempo que vamos a ver es que esta lógica que la televisión tenía que estar ahí porque correspondía que lo hiciera, porque administraba un bien público, porque generaba bienes públicos y porque formaba parte de un sistema público a partir de la existencia de concesiones. Yo creo que eso fue lo que se terminó este fin de semana. Claro, pero bueno, es que es complicado, yo trabajo ahí, pero exigirle a priori a un canal público que solo porque es público transmita todos los actos sin que a nadie le ayude a financiar. Yo no he hablado, yo no me centro en televisión nacional. Es complicado. Yo planteé ese era el argumento de Brito. Yo tengo la sensación de que todos los canales tienen un rol público. Porque tienen una concesión. Tienen una concesión. Ellos administran un espacio limitado. Ellos han recibido un espacio limitado por el cual no es que bruto lo que pagan, digamos. Entonces yo creo que por ahí me entra la discusión. Pero en serio, dejamos pasar lo del Te Deum así y nos pareció normalito. Y la siguiente campaña de vacunación o algo por el estilo, que un canal decía no dar, yo creo que va... Ahora, es distinta la carga en la pantalla, etcétera, no podemos omitir que para la decisión del Te Deum algo pesó este Te Deum, el Te Deum en sí mismo, que es un Te Deum bastante deslavado, descafeinado, donde lo que hace, y vamos un poquito, 2 pasos atrás, lo que sucede con la iglesia, con las iglesias, y con la Iglesia Católica en particular, que juega de dueña de casa, a pesar de ser un Te Deum ecuménico. Sí. Esas cosas no se pueden aislar del análisis, po. No, decir, claramente no. Donde la discusión no la podemos olvidar, no podemos ser cínicos. La discusión Matías, hace un tiempo era si el presidente Piñera tenía que ir al Te Deum. Pero Matías, fue cínica la discusión. Pues lo que era. Nosotros no la estamos haciendo cínica. O sea, pero pongamos, claro, porque a mí me hubiera parecido perfectamente legítimo que un canal de televisión dijera, mire, sabe que la Iglesia Católica está en capilla, no tiene derecho a usar este espacio, no tiene derecho a hacer lo que está haciendo, y por lo tanto... Es distinta la vacunación, por eso te lo digo, porque la vacunación sí que no es transversal, es de necesidad... Bueno, ¿y el siguiente cambio de mando? Bueno, es que eso también es más transversal, pues. No pertenece a una iglesia en un estado laico. Pero ya venía la discusión. La parada militar sí pertenece a la pero por eso te digo, no. La discusión venía con el Te Deum hace un rato, ya hace un par de Te Deum, no mucho, pero esta situación de haber estado laico, teniendo que haber, no que ver la televisión, teniendo que estar todos los poderes del Estado en un momento congregados en una catedral metropolitana. ¿Por qué? Es una discusión que empezó embrionariamente hace unos 2 o 3 años, pero ahora las cosas han llevado a la situación de la Iglesia Católica, en particular de las iglesias, han llevado a que, y además súmale lo que tú me explicaste súper bien del tema de la industria de la televisión, de quién paga, la tormenta perfecta. Pero es que si yo tengo que hacer carbonada, tengo que poner todos los elementos sobre la mesa antes de poner a cocer el agua. Si nosotros vamos a analizar qué pasó en este Te Deum y las transmisiones, no podemos olvidar que políticamente se discutía la necesidad o la pertinencia que el presidente de la República, etcétera. No estuvo el arzobispo de Santiago, yo no sé si es primera vez en la historia que no está el arzobispo de Santiago. Es decir, hay un montón de anomalías. Este es un país donde están ocurriendo cosas, cambios potentes, a unos gustan más, a otros les gustan menos, pero que están ocurriendo cambios, voy a volver a lo poético, cambios telúricos. Es la contradicción que están haciendo. Lo que sí, yo creo que la parada militar y el Te Deum no se venden por separado. Yo creo que forman parte... Es distinto porque entiendo, yo aquí no quiero decirlo porque no tengo la certeza, pero entiendo que tradicionalmente uno lo transmitía un canal, otro lo transmitía otro. Entonces se hacían cargo de la señal oficial. La señal en uno, entiendo, quiero dejarlo con harto asterisco porque yo no soy experto en esto y no lo reporté, no le pregunté. En mi época, en uno lo pagaba, entiendo que pagaba el ejército, pagaba las Fuerzas Armadas y en otro lo pagaba, no lo pagaba el Estado. No, en el caso, en mi época. No lo pagaba la iglesia, el Te Deum. La transmisión que cuesta unos millones de pesos. Sí, cuestan varios. Cuestan turnos. Turnos, personas, movilizaciones. Sí, arrendo de equipo. Efectivamente, no. Yo cuando me tocó a mí participar, hace ya muchos años, el Canal 13, no sé cómo funcionaba lo de TVN, pero lo de la parada. Pero el Canal 13 se hacía cargo y no le cobraba un peso a nadie y ponía la señal limpia en el Te Deum. El Te Deum lo hacía el Canal 13 y poníamos la señal limpia. No sé hoy día cómo entiendo que TVN hacía
lo mismo en la parada militar. Y ponía la señal limpia. Entonces, desde la perspectiva de TN, decir, oye, bueno, ya no tengo la reciprocidad del TDUM, para no hacerlo, puede ser. No me meto, yo creo que la cosa, yo te insisto, creo que la cosa es más amplia. Compleja. Creo que me hubiera parecido mucho más interesante una discusión respecto del fondo, pero quiénes son los canales para tomar decisiones. Ahora, son múltiples las instancias. La cuenta presidencial, por ejemplo, del 21 de mayo, que ahora no es el 21 de mayo, sino que el 2 de junio. El 2 de junio. Esa... Bueno, pero es que esa es la cuenta del presidente de la República en el Congreso Pleno. Eso es mucho más institucional que un TDUM. Pero mucho más institucional. Te insisto, el TDUM y la parada militar van juntas. No, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo? Yo decidí que se vendían juntas. Están por separado, pero se venden juntas. Que yo creo que son dos caras de la misma moneda. En un caso era más fácil, pero de hecho, piensa tú, Canal 13 se bajó la parada. O sea, te insisto, yo creo que aquí para adelante no va a ser tan obvio. Anatel en algún minuto recurrió de constitucionalidad, creo, respecto a la franja. No le fue bien. Yo no sé cómo le iría hoy día si recurriera. 8:18. ¿Qué te parece el juez Bonadío? Se veía venir. Bonadío la hizo. Sí, el juez que lleva el caso de los cuadernos del CAO, los cuadernos de la corrupción, los cuadernos de las coimas, entiendo que se está caratulado en Argentina el caso. Decreta una prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no voy a olvidar nunca que muy al principio de este caso, cuando se destapó todo el escándalo, poquito después se supo que los cuadernos físicamente no estaban. Habían sido quemados, los cuadernos habían desaparecido, y recuerdo haber escuchado al fiscal Stornelli en una entrevista una noche en una radio Mitre. Decía, claro, mejor sería tener los cuadernos con nosotros físicamente, pero la verdad es que son tantos y tantos los antecedentes que hay, que da un poco lo mismo. Y además, son tantos, todavía no empezaban a acogerse al arrepentimiento, a la ley de arrepentimiento, todas las personas que lo hicieron. Y lo hicieron desde el empresariado, que había participado de las coimas, y desde el propio kirchnerismo, que se empezaron a ofrecer con información que llevar. Por lo tanto, los cuadernos pasaron a segundo plano. Fue la mecha, fue como la explosión que detonó, o la chispita que detonó la explosión, pero la explosión es mucho más que los cuadernos, es información cruzada que ha ido corroborando el juez paso a paso en los últimos 2 meses o mes y medio, y hace que Cristina Fernández inevitablemente llegue a donde tenga que llegar, que es a tener un juicio en su contra por participar de esta asociación ilícita que es enorme, es realmente enorme. Ahora, faltan los desafueros, y ahora la duda que me da a mí es que en Latinoamérica no está demostrado que una persona que ostentaba el poder caiga por el uso malicioso de ese poder, que es su fin de carrera política. En Latinoamérica puede ser incluso que sea el renacimiento político de alguien. Si no, pregúntenle a Lula. Sí, ahora ojo, ¿te fijaste que Haddad dijo que no indultaría a Lula? Bueno, a veces tú cría cuerpos, a veces tú haces... No, es que sí, no, es el que... Pregúntale a la relación de Moreno con Correa en Ecuador. Era tu delfín, Moreno, y se dio vuelta así. Pregúntale a Santos con Uribe. Claro. Exacto. No, por supuesto, sí. O sea, estos hijos suelen matar a los padres. Lo que pasa, en todo caso se abre una discusión bien profunda respecto de lo que viene, y sobre todo respecto a esta figura del criminal colaborador que se ha planteado. De hecho, hay un editorial hoy día, Carlos Pañi, en La Nación de Buenos Aires, donde relata con mucho detalle. La Nación fue el diario que reveló las coimas, y plantea, por ejemplo, la existencia de contradicciones entre lo que habría declarado José López y lo que en la investigación que se hizo cuando tiró... José López es el hombre de las obras públicas y el que tiró el bolso con $9 millones, que ahora dice que eran de Cristina Fernández, y la investigación en ese entonces planteó que él no había estado con Cristina Fernández. En fin, en todo caso, vimos ya se está hablando de las cosas más locas. Hay un abogado constitucionalista, un abogado constitucionalista argentino, que por supuesto en este minuto se me va el nombre, que es un tipo muy respetado. Ahora, él fue muy respetado y era un Zaffaroni, el juez Zaffaroni,
era muy ex miembro de la Corte Suprema. Ahora, cuando se descubrió que parte de sus inversiones inmobiliarias eran en departamentos que se arrendaban a taxi boys, digamos, sufrió algún desprestigio, digamos. Pero Zaffaroni sigue siendo un autor muy respetado, muy citado en América Latina. Y Zaffaroni sostiene que esto es, que los cuadernos K es como cuando los militares invadieron las Malvinas por tratar de salvar su gobierno, digamos. O sea, lo ve de la teoría conspirativa más absoluta, digamos. Y sostiene que en Malvinas murió mucha gente por el intento de los militares de salvarse, y que a ver cuánta gente muere por este intento de Macri de salvarse. O sea, a esos niveles llega. En todo caso, también hay una duda que siempre se ha planteado respecto de estos sistemas de colaboración eficaz. Y es la pregunta que muchos plantean. ¿El acusado declara con absoluta libertad? Plantea Pañi. ¿O lo hace bajo la coacción de los magistrados que lo amenazan con la cárcel? ¿La justicia se convierte en una práctica extorsiva? Es una pregunta, es una pregunta interesante, porque además con esto que tienen que escalar y que tiene que ser útil lo que digan, puede llevar a que te pongas muy entusiasta. En todo caso, el punto es que aquí hay una... Al revés de lo que alguien hubiera pensado, en algún minuto se planteó que Cristina podría hacer como una suerte de no reconocimiento de responsabilidad, sino que asumir que había sido engañada por otro o algo por el estilo, pero nada de eso está ocurriendo. No. Por el contrario, aquí lo que se están enfrentando de manera muy dura es el gobierno. O sea, es la lógica que el gobierno es el que está detrás de los cuadernos K, y que finalmente lo que hay aquí es, de nuevo, un montaje a la Argentina, una tremenda operación mafiosa para la que se habría prestado y habría sido parte el diario La Nación, y así habría funcionado. Ahora, todo eso se cae de plano. O sea, tú puedes montar una operación, la puedes montar, y puede ser muy buena la operación, pero que la operación lleve a estos niveles donde haya funcionarios políticos de tu gobierno que estén dispuestos a entregar información, que calce con la información que hay, y que además estén los empresarios, que muchos de ellos les va a costar carísimo. ¿Cuál es el incentivo? Porque tú decías, un político que era kirchnerista, cayó Cristina o se terminó su gobierno y hay que reubicarse dentro del peronismo o políticamente o buscar pega. Bueno, ya, suena tirado las mechas, pero bueno, ok, alguien de la política podría tratar de reciclarse por esa vía de traicionar a su anterior líder político. Pero desde el empresariado, hay 10, 12 empresarios que han entregado su información, han entregado su colaboración para esclarecer estos casos. Y calza con la información de Cruces, y lo interesante es que dice cruza y calza con los datos que entregan, donde ellos aceptan cómo era la forma en cual entregaban las coimas a los funcionarios de gobierno en la época de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. ¿Qué incentivos tienen ellos? Su reputación se va al tacho, pierden las multas que tienen que pagar enormes, eventualmente van a tener que estar en la cárcel algunos de ellos, en fin, la credibilidad cuando tengan que tratar de conseguir un crédito en sus empresas para proyectos, alguna inversión, en fin, no veo cuál puede ser el incentivo para empresarios importantes argentinos que acepten haber participado de las coimas. No me lo imagino a ellos participando. Si el punto es lo que en algún minuto nos había adelantado acá, nos había... Era evidente, era evidente que iban, dado el encono que existe entre el macrismo y el kirchnerismo, o las dos facciones bipolares de Argentina, que si había un sector que estaba acusado a este nivel, como se trata el kirchnerismo, iban a echarle la culpa que está al frente, diciendo que esto era política, que esto era... Y mira lo que está tratando de hacer Cristina Fernández, está intentando, según el diario La Nación hoy, intentando tratar de hacer de todos los juicios en su contra de una plataforma política para relanzar su candidatura, y quiere invitar a exmandatarios o mandatarios internacionales a la presencia de sus juicios. En su juicio. Quiere intentar repetir el fenómeno Lula. Entonces, tiene ahí la carta. Por eso que Macri tiene que ser muy cuidadoso de no meterse, tiene que actuar como decir, esta es la justicia, no somos nosotros. Bueno, de hecho, él tiene el problema de su primo Ángelo Calcaterra. Y eso lo ayuda de alguna manera, diciendo, la justicia los alcanza a todos, alcanza incluso un primo mío. Claro. No solamente los K. Y María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de Buenos Aires, dice, no puede haber fueros, ni para Cristina ni para nadie. Es un momento de discutir que no puede haber fueros. Quien está con una prisión preventiva tiene que ir a la cárcel. Se llame Cristina, se llame María Eugenia Vidal, se llame Mauricio Macri o se llame Diego Maradona. Oye, déjenme leerle 2 párrafos de la columna hoy día de Carlos Pañi en el diario La Nación, que son muy buenos. Dice, el conflicto entre la expresidenta y el juez Bonadío
tiene la ferocidad de los divorcios. Bonadío prestó servicios valiosísimos al matrimonio Kirchner. En 2011, por ejemplo, sobreseyó a los secretarios Daniel Muñoz e Isidoro Unine. Muñoz, ya fallecido, y Unine ahora está en el centro del reparto de las valijas. Por eso en Comodoro Pi, donde funcionan los tribunales federales, circula un chiste. Bonadío es el primer arrepentido. En todo caso, también hay otro... bueno, quería leerles otro párrafo, bueno, se me perdió, digamos, pero básicamente... otra interrogante: ¿se puede en el caso de los cuadernos de Centeno diferenciar dádivas de sobornos como hace Bonadío, o todos los aportes suponían contraprestación y por lo tanto eran coimas? Un dilema más: ¿cabe beneficiar con la falta de mérito a quienes eran menos empleados, o al subordinado incurrió en el delito de cohecho aunque estuviera obedeciendo órdenes? Esto a partir además de la discusión de la discusión sobre la asociación ilícita. ¿Se puede decir, dice Carlos Pañi, que un empresario integra una asociación ilícita por haber pagado un par de coimas? Hay media biblioteca que afirma, con Bonadío, que por el solo hecho de facilitar alguna vez el funcionamiento de la banda, se pertenece a ella. La situación de la expresidenta ofrece un problema adicional. ¿Cuántas asociaciones ilícitas encabezó? En Comodoro Pi ya registran 4. Como tú bien lo has dicho, la obra pública, la banca, el transporte. Etc. Cada rama de la actividad económica argentina que venía del Estado tiene una asociación de este tipo. Pero la ironía de Paña es muy buena. En Comodoro Pi ya registran 4. Debió estar muy atareada. Se entiende por qué gobernó mal. 8 de la mañana con 28 minutos. Unos dueños sus obsesiones, ¿no es cierto? Absolutamente. Ya, bueno, y yo quiero hacerme cargo por un par de minutos de una obsesión personal mía. Leí el fin de semana que el gobierno de Sebastián Piñera, el Poder Ejecutivo, está con la idea de propiciar legislar sobre los llamados casinos populares. Claro, fue tema del fin de semana. Fue tema del fin de semana. Esto a partir, recordemos que hay una investigación que está llevando a cabo el diario La Tercera, que es una investigación de la cual todavía falta conocer más detalle. Es una investigación en la que se participan personas públicas, políticas. Había allanamientos a oficinas de ex parlamentarios, o sea, de políticos, de ex parlamentarios, de gente vinculada con parlamentarios en ejercicio, etcétera, etcétera, respecto a la existencia de esta asociación de dueños de casinos populares que habrían intentado y habrían conseguido eventualmente, de acuerdo a la tesis que investigan dos fiscales, habrían conseguido que se presentaran proyectos de ley en términos de legalizar su actividad. Yo quiero detenerme un segundo y no me voy a hacer cargo, sino muy por encima, del efecto social que tienen estos llamados casinos populares. Recordemos que el juego es un vicio. Es un vicio como puede ser la adicción al alcohol, como puede ser la adicción al tabaco, como puede ser la adicción a las drogas. Finalmente es un vicio. Y es un vicio que destruye, porque destruye patrimonios familiares, porque con el albur de conseguir, de clavar la rueda de la fortuna y conseguir y encontrar una veta de oro, la gente, finalmente, la señora que va a comprar el pan, ve que en el almacén donde iba a comprar el pan hay una máquina tragamonedas, con la ilusión de que va a poder comprar en vez de 1 kilo, 2 kilos de pan, se gasta la plata del pan en la máquina tragamonedas y por supuesto no obtiene ningún beneficio y vuelve a la casa sin plata y sin pan, y todo lo que ello implica. Hay un tema ahí muy muy fuerte. Pero el problema práctico es que esto no es nuevo. Esto ya había ocurrido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Chile, en que el vicio, la ludopatía, se planteaba en las carreras de caballos ilegales, en las peleas de gallos ilegales, en las carreras de perros, en loterías, en bingo y en todo tipo de actuaciones y de bulines en los cuales se jugaban juegos de carta, brisca, etcétera. Y finalmente lo que la autoridad en aquel entonces dijo fue: vamos a regular esto y le vamos a entregar el monopolio el Estado va a definir quién tiene el monopolio de los juegos de azar en Chile, porque el Estado, dado que tiene una externalidad negativa, el Estado va a capturar gran parte de los recursos que se jueguen, que genere esa actividad, el Estado los va a capturar. Y les va a capturar ¿cómo? Mire, señor, usted tiene un casino de juego, va a ser un casino legal, va a estar todo abierto, todo perfecto, pero usted va a tener que separar una cantidad de dinero de lo que gane para pagar premios, otro va a ver su costo de administración y el resto
resto, un porcentaje relevante, me lo va a tener que entregar a mí. En el caso particular, en algunos casos directamente al fisco, en otros casos a través de aportes obligatorios a instituciones, a los bomberos, esto es para tratar de suplir las externalidades negativas. Y entonces así fue como se entregó, se prohibieron las carreras de perros, se prohibieron las peleas de gallos, se prohibieron los juegos de cartas privados, y se estableció que había casinos que iban a ser legales y administrados por municipalidades en ese entonces, carreras de caballos y juegos de azar, la polla y la lotería. Y finalmente así se manifiesta y así se ha manejado hasta ahora. ¿Cuál es el punto? Cuando se generan estos casinos populares, estamos volviendo un poco a esa lógica anterior. Pero esto es completamente desregulado, porque el casino que tiene una institucionalidad está regulado por la superintendencia. La superintendencia se preocupa de que efectivamente las máquinas de juego que tiene, porque también tienen muchas máquinas de juego, la mayor parte son máquinas de juego, estén calibradas correctamente, sean juegos de azar y no de destreza, como se ha planteado, cuando finalmente no existe la famosa destreza, sino que son juegos de azar. Es chiva. Es chiva. Que, si usted... Casino, uno por cuadra, ilegales, en que el daño social que provocan no lo pagan. No lo pagan. Con suerte pagan una patente municipal y con suerte dan una boleta. Entonces dicen, no, y mire, sabes que entre las patentes municipales que no pagan y el impuesto a los servicios, el IVA que no recaudan, le está costando un montón de plata al Estado chileno. Así que mejor legalicémoslo. Pero legalicémoslo ¿en qué condición? Sometido a la superintendencia de casino, obligado entonces a entregar, una vez pagados los premios y el costo racional de la administración, obligado a entregarle un aporte al fisco o a las instituciones de beneficencia que se determinen, o sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a poder, para poder cobrar el IVA y cobrar las patentes municipales, legalizarlo. Yo creo que, no sé si sea verdad lo que se plantea respecto a que es una iniciativa del Ejecutivo, pero si es así, cuidado con las votaciones y quiénes han votado y cómo han votado en el Parlamento respecto a aprobar ideas de legislar de proyectos presentados por ellos mismos. Porque es una industria muy poderosa económicamente, la ilegal me refiero. Sí, porque está muy... Tiene una asociación, en fin, y tienen mucha capacidad de financiar políticos, podrían financiar muchas campañas. Lo que se dice es que han financiado muchas campañas políticas. No en vano esta relación que la investigación de la Tercera reveló entre algunos políticos y expolíticos que tenían vínculos con ellos y después que habían trabajado con ellos haciéndoles lobby, teniendo relación política con algunas autoridades y exautoridades. Un ex superintendente de casino. Exacto. Entonces, ojo con eso porque no estamos hablando de un gremio que esté disgregado, que sean 2 o 3 locales, emporios de barrio que tengan 3 tragamonedas. Detrás hay una asociación potentísima que los importa, hay una industria muy millonaria que trae muchísimos recursos capaces de eventualmente influir, entre comillas, a muchísimas personas. Así que ojo si se va a regular, ¿con quiénes se regula? Pero yo te diría que no, o sea, esta cosa binaria, decir, hoy día no pagan impuestos, mejor que paguen. No. O sea, porque se puede generar un desequilibrio brutal en esta materia. Y lo segundo es, por Dios, no sé, ¿quiénes son los que han votado, cómo han votado y qué le ha ocurrido? Yo entiendo además que la investigación del diario La Tercera es una investigación que está en curso, no está lejos de haber terminado. 8 de la mañana con 35 minutos. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Desde el taxi, subiendo un correo o viendo una serie con el depósito directo de AFP Habitat, puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Porque prevenir es mejor que curar, un chequeo preventivo puede hacer una gran diferencia. Clínica Alemana te ofrece un 25% de descuento en chequeos hasta el 30 de septiembre. Inscríbete en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Y los que son Movistar tienen el nuevo pasaporte Roaming Lite con WhatsApp, Google Maps, Uber, TripAdvisor, Airbnb ilimitado. 5 aplicaciones ilimitadas que todo viajero necesita por un día a solo 2.990 pesos para clientes Movistar. Elige todo. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida, con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42 vuelve a recorrerla. Él ha crecido y su ciudad también. Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle. Antofagasta la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Sabemos que ahorrar para tus vacaciones o tu futuro a veces cuesta. Por eso, en AFP Habitat quisimos hacerlo más fácil. ¿Puedo ahorrar en el taxi? Puedes. ¿Puedo ahorrar mientras veo una serie? ¡Puedes! Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o Cuenta 2. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Yo le digo sí a mi nuevo quincho, sí a un 18 con toda la familia reunida, sí a un buen asado, sí a las payas improvisadas, sí a la sobremesa, sí a grandes momentos. Tú también dile sí al nuevo quincho y a todo lo que quieras con tu crédito personal Scotiabank. Solicítalo ahora en scotiabank.cl. Tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Volvo XC90, un todoterreno para salir de la ciudad con toda la familia. 3 corridas de asientos, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento automático con cámara, pantalla touch con GPS y mucho más. Conócelo en volvocars.cl o en la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de Construcción, obra de constructores, obra de todos. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile. Firma y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Con tu crédito personal Scotiabank es momento de decir que sí a eso que quieres, sí a ese viaje que quieres hacer ahora, que quieres hacer hace mucho tiempo, a ese quincho nuevo para disfrutar en familia, a la piscina ahora que se vienen días más ricos. Solicítalo hoy en scotiabank.cl. Alcura de Piedra Roja es una casa única con hasta 3 metros de altura interior para más espacialidad, como si estuvieras al aire libre. Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. Saber que se está trabajando de la mejor manera para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com.
8:41. Tomamos contacto, entiendo, con Bogotá, en Colombia, donde se encuentra Axel Christensen, director de estrategia e inversiones de BlackRock, y que Axel además está basado en Miami. Radicado, claro, en Miami. Axel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, Axel. Bueno, Axel, llevamos 5 días desconectados del mundo, 5 días de pata en quincho, como decía un amigo mío, del Río, que llegó hoy día muy poeta popular. Pero, y por lo tanto nos hemos perdido algo de cómo va el mundo respecto a la guerra comercial. ¿Qué nos hemos perdido en 3 días? ¿Cuáles son, qué perspectivas hay? Y finalmente, ¿esto es más grave de lo que se pensaba? ¿Se va a navegar mejor de lo que se esperaba? Bueno, efectivamente, estos 5 días, que dicho sea de paso, es bastante poco entendido en otras partes del mundo que tengamos estos festivos tan largos. Aprovecho de mencionar en Estados Unidos, al menos, los colombianos están más acostumbrados a feriados largos, pero en estos 5 días ha pasado bastante en ese frente. Han habido, anuncios de ida y vuelta entre Estados Unidos y China, que son los protagonistas más relevantes de la guerra comercial, aunque hay, un número mayor de países también afectados. Ahora, curiosamente, en este último día, estos últimos 2 días, como que ha habido cierto como diferencia o divorcio entre los mercados financieros, que han estado anteriormente muy sensibles, entiéndase negativamente con respecto a la escalada comercial. Estos últimos 2 días, sin mediar noticias muy relevantes, los mercados, sobre todo de Estados Unidos, bursátiles, han dado bastante bien. Así que, de alguna manera, es un fenómeno un poco más complejo, no es tan unidireccional entender los efectos, pero claramente, digamos, es el factor de riesgo que empresas como BlackRock es el que concita mayor preocupación en este momento, sin lugar a dudas. Ahora, pero finalmente, y es difícil entrar en un detalle como el que te pido, pero los mercados hoy día están mirando con cierto, historia de guerras comerciales en el mundo como la que estamos viendo hoy día, con actores del tamaño que estamos viendo. No hay mucha literatura, no se sabe exactamente para dónde van a ir a parar. Hay algo a la primera mitad del siglo XX, en fin, pero tampoco hay una claridad después temas que tienen más que ver con moneda, en fin, pero finalmente no hay una claridad exacta para dónde van las cosas. Los mercados están hoy día apostándole al prueba y error, digamos, viendo si no se pasaron en el pesimismo y recogiendo, o al revés. Yo diría, Nicolás, que quizás están apostando a 2 cosas. Primero, a que sea una guerra relativamente corta. Hay mucho foco de atención puesto en las elecciones ahora en noviembre parlamentarias en Estados Unidos, que de alguna manera todas estas escaramuzas, sobre todo por parte de Estados Unidos, vendría dado como para obtener mayores réditos electorales en esa elección, y una vez pasado esta elección, que Estados Unidos tendría más espacio como para bajar la intensidad de la guerra. Eso por un lado. Los más pesimistas dicen que a lo mejor eso no va a ser suficiente y va a tener que haber suficiente dolor entre los distintos países. Los daños que particularmente China y Estados Unidos sufren son un poquito distintos. Pero lo que sí es cierto, Nicolás, lo que tú señalas en magnitud. Y otro elemento muy importante, la economía global está mucho más integrada. Entonces, hoy día hay componentes chinas en un producto que a lo mejor también pasa por otros países. Entonces, es bastante más complejo en cuanto a no solamente afectar a los países que sabemos que están en confrontación, sino que los daños colaterales, por decirlo así, a los civiles, si tú quieres, en jerga, digamos, claro, bélica, que se pueden ver dañados, claro, son mucho más grandes, incluyendo países como Chile, que vamos a vernos enfrentados, por ejemplo, a lo que podría ser como consecuencia una desaceleración del crecimiento en China, o por ahí algunas industrias también salir ganadoras, toda vez que se empiezan a dar sustitución de producción a distintas partes del planeta, si es que China empieza a encarecerse en cuanto a arancel. Entonces, es un fenómeno bien complejo, sobre todo porque la integración, de valor agregado en las cadenas productivas es mucho mayor de la que había en el siglo XX o los otros ejemplos que podemos mirar en el pasado.
El ejemplo más claro de eso son las sobretasas que en algún momento aplicó Trump al acero, que finalmente favorecieron a muy pocos productores de acero en Estados Unidos, pero terminaron por complicar a productores a quienes fabricaban productos con acero, que eran grandes importadores de acero chino, digamos. Efectivamente, yo creo que, y acá, digamos, o al menos en Estados Unidos, muchos economistas no se han cansado de repetir que los aranceles, los incrementos de aranceles, no lo pagan los países productores. O sea, un incremento de aranceles de productos chinos al final lo va a terminar pagando el consumidor americano al final de cuentas. Y ahí están los temores. O sea, por eso que esta guerra tiene distintos como niveles que son, y luego el más complejo está el nivel de los, digamos, directos, los países en conflicto, arancel para allá, arancel para acá, y encarece. Después lo que te mencionaba, los daños colaterales a países que se ven afectados, o puede haber daños o también beneficios, como te mencionaba con respecto a esa institución. Y un último efecto es como las economías se resienten con esto. Por un lado, en el caso de China se puede desacelerar porque exporta menos. En el caso de Estados Unidos, como va a encarecerse los productos, puede significar inflación, y eso significa que las tasas puedan subir. Entonces hay también un canal de transmisión financiero que, de nuevo, puede afectar a los países directamente, pero también un país emergente, por ejemplo, débil, pongamos como ejemplo Argentina, no la va a pasar muy bien si que producto de mayor inflación en Estados Unidos tenga que subir las tasas allá, y eso volver a poner a prueba el tipo de cambio argentino, las tasas de interés, etcétera. Entonces, los canales de transmisión son bastante, digamos, múltiples, y por eso el mundo de inversión está tan preocupado. Ahora, llama la atención, por ejemplo, estos últimos días, en que ha habido cierta diferencia, como te mencionaba, y di algunas posibles razones respecto a que esta guerra se pueda ir desescalando después de las elecciones de noviembre acá en Estados Unidos, o eventualmente ya llegamos a un punto en que empieza a doler. Las primeras escaramuzas que fueron a hacer el aluminio fueron relativamente contenidas, después China respondió, pero con montos relativamente inferiores. Ya estamos hablando con las amenazas y con lo que el 24 de septiembre empieza a cubrirse acá en Estados Unidos. Estamos hablando ya de cantidades que ya no son tan triviales, y empiezan ya a hacer daño tanto en la parte de actividad económica como en la inflación también. Sí, estamos con Axel Christensen, que es director de estrategia de inversiones de BlackRock. Está radicado en Estados Unidos, está de cerca conociendo lo que sucede allí. Axel, me gustaría que nos contaras si a ti te parece que esto es algo que es más o menos estructural, que viene para quedarse, que es el cambio de los tiempos después de tanto tiempo de apertura comercial del mundo, o tiene que ver sencillamente con la coyuntura política. ¿Cómo lo toma el resto de los agentes económicos? Voy a poner un ejemplo hipotético. Si Trump no fuese reelegido, si se terminara el gobierno de Trump ahora 2 años más, ¿esto podría revertirse, o tú sientes que esto ya echó raíces en la relación de China-Estados Unidos? Bueno, yo creo que eventualmente van a haber implicancias de más largo plazo, Matías. Es difícil pensar que vamos a volver a la situación exactamente como estaba, por distintas razones. Primero, porque mientras se prolonga este conflicto, las empresas que están afectadas en su producción tienen que tomar decisiones. Sabemos, por ejemplo, una empresa que fabrica motocicletas, por ejemplo, que está afectada a aranceles por parte de Europa como una contestación, por parte de Estados Unidos. Anunció que va a tener que empezar a fabricar esas mismas motocicletas que antes las hacían en Estados Unidos en Europa. Entonces, entre tanto, las empresas toman decisiones que son difíciles de alguna manera de ver más adelante. Entonces, eso por un lado. Y el segundo término, también aquí hay elementos un poquito más allá de lo comercial. He leído con bastante interés a algunos analistas que piensan que muchas personas de la administración de Trump no solamente les interesa que los puestos de trabajo, por ejemplo, que se pierden en China se vuelvan a Estados Unidos, que es muy difícil porque la diferencial de gasto, de gasto laboral es bastante más grande, pero sí les interesa ir minando la capacidad estratégica, la dominancia estratégica de China en muchas industrias, derivando que esa producción se vaya a otros países asiáticos donde Estados Unidos tiene mayor capacidad, de dominancia, si tú quieres, de control, países como Corea, Vietnam, etcétera. Y de alguna manera ir horadando el poder económico. Entonces, hay elementos que eventualmente pueden proseguir, incluso independiente de quién sea el siguiente mandatario en Estados Unidos.
piensa, Matías, que si eventualmente hay un gobierno demócrata, sobre todo como se ha ido radicalizando el mismo partido demócrata, por decirlo así, hoy día los candidatos que están ganando las finales demócratas están más cerca de Bernie Sanders que de Hillary Clinton. Estamos frente también a un partido demócrata que no necesariamente es tan favorable al comercio global, y que ellos también quieren proteger puestos de trabajo en Estados Unidos. Entonces, no es necesariamente una salida de Trump del poder o del Partido Republicano hacia los demócratas. No es Trump volver a lo que era Clinton, por ejemplo, que era mucho más abierto al comercio global. Claro, no es Trump el problema, no es Trump el obstáculo, sino que hay un cambio cultural también, a lo mejor en el votante y en la forma. ¿Y cómo se ayorna o cómo se apea a este nuevo mundo, este nuevo orden económico, el mundo de las inversiones, el mundo financiero, que ha sido rector en el desarrollo económico en las últimas décadas, probablemente? Bueno, en el corto plazo, Matías, ir viendo dónde están los riesgos, cuáles son las empresas o las industrias que están más complicadas, y algunas, como bien decían, que son, por ejemplo, usan ciertos productos que tienen a nacer como insumo y tratar, en el fondo, de ver cuáles son las más flexibles. Hay países, si tú quieres, industrias ganadoras. La soya, por ejemplo, que deja China de importar desde Estados Unidos, lo va a tener que importar de otras partes, y ahí suenan países como Brasil o el propio Argentina que mencionaba anteriormente. Entonces, ahí tratar, al menos en el corto plazo, de identificar quiénes son ganadores y perdedores. Ver de alguna manera cómo los países, te pongo el caso de China, por ejemplo, cómo ellos enfrentan este riesgo. Y lo que han hecho es incrementar las políticas que apuntan a que su economía doméstica de alguna manera reemplace la caída en exportaciones que puedan ver. Entonces, eso conlleva algunos beneficios, eso significa que los chinos van a consumir más, eso es lo que quiere el gobierno, pero a su vez también conlleva riesgos de incrementos de crédito, y ya los niveles de crédito ya en este momento eran bastante altos. Entonces, ir muy finamente, digamos, Matías, viendo los ganadores y los perdedores. A la larga, lo más probable es que como todas las guerras, digamos, no hay verdaderos ganadores de largo plazo, son perder, digamos. Y en ese sentido, más bien mirando con mayor cautela lo que podría ser un ciclo expansivo más corto en el caso de Estados Unidos, porque aparece un poco más de inflación, o una economía china que se desacelera más rápidamente de lo que habíamos pensado hace algunos años atrás, con todo un escenario más complejo para la inversión, sin lugar a dudas. Un escenario nuevo que no sabemos muy bien las implicancias. En el corto plazo es un poquito más fácil ver algunas oportunidades, como decía, en algunas industrias o países que pueden ganar por todo este conflicto. Axel, nosotros hemos hablado con varios analistas sobre el tema, pero me sorprende en tu tono que tú básicamente das por... mucho de tu análisis es una economía de guerra, o sea, básicamente estamos hablando de la medida que viene, el ataque que fue, básicamente tú miras hoy día como la guerra como algo completamente desatado y con estados mayores y altos mandos en ambos lados, actuando uno en función del otro. No sé si, digamos, con una organización militar tan definida, porque es un fenómeno relativamente reciente, por supuesto, claro. pero que eventualmente puede llevar a consecuencias más de largo plazo. En ese sentido, o sea, creo que es válida hacer la comparación con un conflicto bélico, digamos, de verdad, en el sentido que aquí hay países beligerantes, hay países que son, si tú quieres, neutros, pero que se ven afectados, digamos, por daños colaterales, como podría ser el caso de Chile, y hay un daño mucho más transversal que el canal de comunicación van a ser los mercados financieros. Entonces, yo creo que hay que verlo con bastante seriedad, porque las implicancias pueden llegar a ser bastante grandes, particularmente para economías tan abiertas como la chilena. Las economías que tienen mercados domésticos más grandes, como la misma China y Estados Unidos, países en la región como Brasil, por ejemplo, también México, tienen un poquito más de aguante porque tienen mercados locales más grandes que pueden de alguna manera mitigar lo que sería una pérdida en lo que es el comercio internacional.
Así que sí, yo creo que el ejemplo es válido. Ojalá que me equivoque, digamos, que sea una cosa mucho más rápida por, digamos, los conflictos en que Estados Unidos, por ejemplo, se ha involucrado en Medio Oriente. Por ejemplo, sabemos que las guerras terminan durando mucho más de lo que inicialmente se piensa. Ojalá que esta sea la excepción. Axel Christensen, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Axel, que esté muy bien. Igualmente, que estén bien. Chao. Gracias, Axel. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Nos queda más que irnos, pues, don Matías. Sí, ya viene información privilegiada y antes nos quedamos seguimos con los lugares chilenos y nos vamos nada menos que a la estación Mapocho. Ah, mira qué linda. ¿Qué te parece? Estación Mapocho hoy en lugares notables. Con Bárbara Espejo. Que tengan buen día. Buenos días. Chao.